vamos a comenzar un segundo clip sobre la historia de la didáctica. Les recomiendo naturalmente que si no lo han visto vean el clip anterior con una primera parte de la historia de la didáctica hasta la figura de Comenio. En este clip vamos a recorrer el camino entre Comenio y la actualidad. El clip anterior concluyó explicando cómo el pedagogo checo, aunque realmente procedía de una región fronteriza de habla húngara, una minoría étnica, pues el pedagogo Jan Amos Comenius o Comenio o Komiński fue el autor de la obra Didáctica Magna, que se suele señalar como el origen de esta disciplina. En el clip anterior expliqué el largo proceso entre, todos los precedentes de Comenio, desde la filosofía griega, pasando por la filosofía árabe y la figura emblemática de Ramon Llull. Si repasan el clip anterior podrán ver cómo realmente la obra de Comenio ya se encuentra en semilla, en germen, en la obra de Ramon Llull, en la denominada Ars Magna. Pero incluso tenemos constancia cómo las ideas de Llull llegaron a Comenio por mediación de Giordano Bruno y de Johann Heinrich Alsted. Para no extender excesivamente el clip anterior, dejé de lado otra segunda línea que también resultaría interesante. Se trata de la línea que arranca en el Renacimiento con algunos reformadores sociales, como por ejemplo, o humanistas, como por ejemplo Tomás Moro o Luis Vives, que también no solo hicieron diversas propuestas de reforma social. En el caso de Tomás Moro es muy conocida su Utopía y también su obra el elogio de la locura, donde realmente describe una especie de gran cuadro social. En el caso de Vives hay que recordar, por ejemplo, su tratado sobre el socorro de los pobres y algunas obras que ya encauzaron el desarrollo de la psicología empirista. Concretamente podemos hacer mención de su obra de Ánima o su introducción a la sabiduría. Esta corriente, empirista, fue resumida y relanzada por Francis Bacon. Francis Bacon también escribe una utopía, que es la Nueva Atlántida, y una especie de gran obra enciclopédica, que es la Instauratio Magna, es decir, la nueva instauración, se refiere naturalmente a la nueva instauración de la ciencia, que tenía que servir como nuevo sistema filosófico, como una especie de nueva lógica. Recuerden ustedes que la lógica, como ya expliqué en el clip anterior, era la base del sistema aristotélico, y lo que propone Bacon es un novum organum, es decir, un nuevo órgano, una nueva lógica. La obra de Francis Bacon, que ya digo que es muy amplia y que da origen a la gran corriente del empirismo anglosajón, digamos que al mismo nivel que el racionalismo europeo encabezado por Descartes. Esta obra de Francis Bacon fue seguida por un discípulo suyo que era Wolfgang Ratke, o también denominado a veces Raticius. Ratke estuvo de muy joven interesado por cuestiones pedagógicas. De hecho, digamos que presentó ante la Dieta de Frankfurt un memorial pedagógico. Posteriormente fue a visitar a Francis Bacon e intentó seguir, por así decir, la propuesta educativa empirista de Bacon.
Lo que sucede es que así como Bacon estaba en un entorno, por así decir, próspero, que era la Gran Bretaña de la época, Radke estaba en un entorno muy conflictivo, porque el centro de Europa estaba, digamos, convulso por las guerras de religión. Prácticamente hacia 1640, poco antes de 1640, concluye poco después de 1640 concluye la Guerra de los 30 años, que deja prácticamente asolado el territorio europeo y fundamentalmente fragmentado. Cuando se firma la Paz de Westfalia, por la que concluye la Guerra de los 30 años, hay más de 250 pequeños reinos, pequeños territorios, en lo que ahora sería Alemania o la Europa central. Bien, esta gran atomización, esta especie de mosaico de pequeños reinos, naturalmente impedía el progreso y impedía la consolidación de una clase social emergente como era la burguesía. Radke propone que se pueda unificar la enseñanza y que se pueda unificar la enseñanza sobre todo a partir de la lengua, de la variante de Hochdeutsch, es decir, de la variante del alto alemán, y siempre van a encontrar que dentro de las propuestas didácticas la didáctica de la lengua, la didáctica de los idiomas ocupa siempre un lugar destacado. Bueno, esto ya aparece en Radke, también aparecería en Luis Vives, en Erasmo de Rotterdam también, pero aparece en Radke, digamos, de la mano de que su propuesta didáctica se presentaba como una propuesta que pretendía enseñar fácilmente los idiomas clásicos, el hebreo, el griego, el latín, en poco tiempo a cualquier persona. De hecho, Radke incluso fundó una escuela para demostrar sus métodos, aunque no fue muy exitosa, cerca de Dachau, y tuvo que cerrar, no fue muy exitosa. Pero sin embargo sus ideas sí que fueron recogidas por dos autores, uno Alsted, que ya ha sido comentado, y el otro Johann Valentin Andreae, que fue un autor que destacó, por así decir, Alsted y Andrea destacan dos vertientes del pensamiento de Radke. En el caso de Alsted, más la vertiente epistémica, es decir, esta idea de enseñar todo el saber, y en el caso de Andrea, la vertiente más religiosa. De hecho, Andrea es un autor de la Iglesia Reformada que también redacta una utopía, una de las pocas, si no la única utopía que se redactó en el mundo de la Iglesia Reformada, en el mundo protestante. Esta utopía de Andrea se llamaba La Cristianópolis y era un libro donde el autor expone una ciudad ideal gobernada por juristas, por las autoridades, pero también por los educadores, una especie de utopía pedagógica. Bien, tanto Alsted como Andrea influyeron en Comenio, donde ya digo que vienen a confluir estas dos corrientes, la corriente de la máquina de enseñanza, del gran dispositivo de enseñanza que pensó Ramon Llull, y la corriente del reformismo empirista que arrancaría de Luis Vives o Tomás Moro y pasaría por Francis Bacon. Bueno, he anotado también en la transparencia la figura de Locke, John Locke. John Locke es un filósofo empirista, preocupado por la filosofía política, y que también escribió, aunque es bastante poco conocida, una obra de educación, de pedagogía. Realmente lo que hizo fue enviar algunas cartas de consejos educativos que luego están compiladas con el título de Algunos pensamientos sobre la educación. Y es interesante Locke porque influyó en Rousseau, es decir, ya muchas de las ideas de Locke
las vamos a volver a ver repetidas y organizadas en Rousseau. No voy a hablar sobre Rousseau porque lo tienen ustedes explicado en los primeros clips del curso sobre historia de la educación. Bien, me gustaría avanzar la historia de la didáctica y para no ser excesivamente aburrido y empezar a hacer un listado amplio, exhaustivo de autores y de libros y de teorías, voy a utilizar un recurso que es un recurso propuesto por un filósofo polaco que se llama Leszek Kolakowski. Kolakowski tiene buenos libros sobre historia de la filosofía. Ahora mismo recuerdo un libro excelente sobre la fenomenología de Husserl y también sobre la filosofía positivista, es decir, sobre aquellas corrientes del pensamiento que entienden que la forma fundamental del saber es la ciencia, incluso podríamos decir que las ciencias físicas, y pretenden, por así decir, reducir todo el saber a este saber científico, a este saber positivo, o positivista, podríamos decir también, ¿no? En este libro de Kolakowski, la filosofía positivista, ciencia y filosofía, él explica que la positivización de un saber, es decir, el hecho de que el saber aspire a convertirse en ciencia, pasa por 4 etapas fundamentales. Pues bien, voy a suponer que la didáctica en su intento de convertirse en ciencia también atravesó estas 4 etapas y voy a intentar mostrar en qué autores podemos encontrar ya estas etapas, por así decir, cubiertas, realizadas. Estas 4 etapas que señala Kolakowski son, en primer lugar, la afirmación de la unidad fundamental del método científico. Es decir, cualquier disciplina que se quiera convertir en ciencia, en definitiva, tiene que afirmar que dispone de un método, digamos, científico, y que por lo tanto su método se incorpora, es una parte del método científico. Es decir, se incluye la disciplina en cuestión en el sistema de las ciencias. En segundo lugar, todo saber que quiera, digamos, aspirar al rango científico, tiene que superar lo que Kolakowski denomina el fenomenismo. Es decir, tiene que explicar cómo, aunque sea fiel a la experiencia, la puede superar en proposiciones más generales, ¿no? Es lo que denomina Kolakowski el fenomenalismo, a diferencia del fenomenismo. Es decir, el fenomenismo sería atender a los fenómenos, a los sense data, a los datos sensibles, etcétera, etcétera, díganlo como ustedes quieran, pero una ciencia, para tener una cierta generalidad, ha de ir un poco más allá. Bueno, pues ha de superar este fenomenismo con un cierto fenomenalismo, es decir, con algún tipo de distancia mediadora que le permita ir más allá de lo contingente y singular y particular de los fenómenos, ¿no? En tercer lugar, una disciplina científica tiene que renunciar a proposiciones metafísicas, enunciados metafísicos, es decir, tiene que seguir la vieja orientación de Guillermo de Ockham de ser nominalista. Tiene que depurar su lenguaje de manera que los conceptos de una ciencia signifiquen exactamente aquello que tienen que significar. Y no hay cabida para la ambigüedad o para entidades metafísicas que, digamos, que no correspondan a fenómenos, en definitiva, a fenómenos empíricos, o de los que podemos tener una experiencia. Por último, la cuarta etapa que tiene que cubrir una ciencia, un saber, mejor dicho, para convertirse en ciencia, es lo que Kolakowski denomina la negación del valor cognoscitivo de los enunciados normativos. Bueno, se denominan enunciados descriptivos, aquellos enunciados que describen estados de cosas, y suelen poderse
resumir en la forma clásica S es P, o sea, el sujeto es predicado, y se denominan enunciados normativos a aquellos enunciados que no describen cómo es la realidad, sino cómo debería ser la realidad. Y tienen la forma básica de S debe de ser P. Bueno, la lógica ya hace mucho tiempo que defiende que no se puede transitar de enunciados descriptivos a enunciados normativos, ni de enunciados normativos a enunciados prescriptivos, perdón, de enunciados normativos a enunciados descriptivos. El tránsito indebido, el sofisma de pasar de enunciados descriptivos a enunciados prescriptivos se denomina falacia naturalista, y la pueden ustedes encontrar ya defendida en filosofía en los textos de Hume o en ética en los textos de Josh Moore, y al contrario, el pasar de enunciados prescriptivos a enunciados descriptivos se suele conocer como falacia idealista. Bien, pues la ciencia se compone de enunciados descriptivos, la ciencia explica cómo es el mundo, no cómo debería ser el mundo, y por lo tanto todo saber que quiera convertirse en ciencia tiene que depurar, tiene que limpiar todos aquellos enunciados que sean prescriptivos o normativos, es decir, que no correspondan a esta lógica de decir lo que es el mundo. Bueno, pues estas 4 etapas que tienen descritas en la transparencia, la unidad fundamental del método científico, el fenomenalismo, el nominalismo y la negación del valor cognoscitivo de los enunciados normativos, se fueron cumpliendo en el caso de la didáctica con la pedagogía y el método trascendental de Kant, en el primer caso, con la superación del fenomenismo con Pestalozzi en la segunda etapa, con la depuración de entidades metafísicas que propuso Herbart, y ahora explicaremos cómo, y con la teoría fordista del currículum de Bobbitt. A continuación lo que voy a hacer es explicar con más detalle estas 4. En primer lugar, digo que voy a explicar estas 4 etapas y comenzaré, prácticamente están ordenadas cronológicamente, cuando la didáctica consigue afirmar o afirmarse dentro de la unidad fundamental del método científico. Bueno, pues esto acaece, ya sabemos que acaece o está ya claro en los textos de Immanuel Kant. Bueno, Kant es conocido por sus críticas, fundamentalmente la crítica a la razón pura, es una gran obra filosófica, pero tiene más obras. Tiene una obra precisamente dedicada a la enseñanza universitaria que se llama El conflicto de las facultades, que realmente es una defensa apasionada de la autonomía universitaria. Pero lo que nos va a interesar aquí es unas lecciones que dictó ya en su vejez, que fueron publicadas por un discípulo como sobre la pedagogía o sobre lo pedagógico. Bien, en estas lecciones lo que hace Kant es fundamentalmente repetir las ideas de Rousseau. Realmente las ideas educativas que encontramos en el texto casi todas están copiadas, heredadas de los escritos educativos de Rousseau, del Emilio, etc. Hay muy poquitas diferencias, muy poquitos momentos en los que Kant critique a Rousseau. Recuerdo, por ejemplo, un caso a propósito de la primera leche de las madres. Rousseau había defendido que esta primera leche, cuando una mujer tiene un niño, bueno, pues cuando le viene la leche, la primera leche es una leche más clara, que Rousseau pensaba que no era buena. Kant dice que no, que si seguimos el dictado rousseauiano por el cual todo lo que viene de la naturaleza es bueno, esta primera lactancia también tiene que ser buena, que es, por otro lado, la posición de los pediatras actualmente, ¿no? Bueno, pues salvo detalles de este estilo, realmente lo que dice Kant de la
de la educación es lo mismo que había dicho Rousseau, ya digo, salvo pequeñas excepciones, pero con una diferencia fundamental. Y es que en Kant este nuevo saber de la educación, esta didáctica, ocupa un lugar en el sistema de las ciencias. Para Kant, la función de las críticas, bueno, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, de la capacidad de juzgar humana, que son sus tres obras, sus tres críticas, tenía el sentido de organizar el mundo del saber, de organizar lo que ya se llamaba el sistema de las ciencias. Para Kant el sistema de las ciencias tenía dos partes. Una parte que eran aquellas ciencias que estaban vinculadas con la libertad humana y aquellas otras cuyo objeto no tenía nada que ver con la libertad humana. En el caso de las ciencias naturales, bueno, pues la física o la geología realmente estudian su objeto con independencia de la libertad humana. No cambia para nada ni las leyes de la física ni los principios de la geología, las decisiones de los seres humanos. Pero hay otras ciencias, como por ejemplo el derecho o la moral, que para Kant formaban parte de estas ciencias que estaban relacionadas con la libertad humana. Al sistema de las ciencias, por las razones que Kant explica en la crítica de la razón pura, Kant le denominó metafísica trascendental. Por lo tanto, la metafísica trascendental se dividía en dos partes. Aquellos objetos que no tenían que ver con la libertad humana eran la metafísica trascendental de la naturaleza, y aquellos objetos que sí que tenían que ver con la libertad humana, Kant los denominó metafísica trascendental de las costumbres. Hoy hablaríamos simplemente de ciencias humanas y sociales. Bueno, pues en estos escritos pedagógicos ya ubica esta pedagogía dentro de esta parte, de esta metafísica trascendental de las costumbres. Y por lo tanto con Kant se cumple ya esta afirmación de la unidad fundamental del método científico. En el caso de Kant, naturalmente, el método es lo que ha derivado de su crítica de la razón pura fundamentalmente, y ya tiene su ubicación, la didáctica, en el conjunto de las ciencias. En segundo lugar, la superación del fenomenismo, es decir, la superación del problema de que hay que atender a la experiencia, pero ir más allá de la experiencia, viene dado de la mano de Pestalozzi. Pestalozzi es un pedagogo prácticamente coetáneo de Kant. Kant también hace algunas menciones en su tratado de pedagogía a las instituciones educativas fundadas por Pestalozzi, y es Pestalozzi el que por primera vez empieza a teorizar unos modelos que tienen que ser una instancia intermedia entre, por así decir, los principios pedagógicos y, por otro lado, la atención necesaria a la experiencia. Bueno, pues de alguna manera Pestalozzi es el que empieza ya a hablar de modelos en nuestro ámbito. La tercera etapa, la depuración de entidades metafísicas, es decir, el hecho de que en el lenguaje de la ciencia no tengan lugar, por así decir, conceptos que no tengan un referente empírico claro y riguroso y bien fundamentado, acaece en el ámbito de la didáctica de la mano de Herbart. Herbart es un discípulo de Kant, pero bueno, es un discípulo de Kant que desarrollará, por así decir, estos tratados pedagógicos que les he comentado. Herbart, siguiendo a Kant, entiende que la pedagogía o la didáctica tenía que estar dentro de esta metafísica de las costumbres, dentro de lo que más concretamente podríamos llamar ética. Y de hecho, sus primeros escritos ubica la nueva didáctica en el seno, o mejor dicho, inspirada por principios de la ética. Pero poco a poco evoluciona y se da cuenta que no tiene que estar basada en la ética, en principios morales, sino que tiene que estar basada
en una disciplina que está comenzando entonces y a la cual naturalmente Herbart también hizo sus aportaciones, que es la psicología. Herbart es el que empieza a decir que esta nueva didáctica tiene que estar basada en la psicología y más adelante incluso que la psicología tiene que estar basada en las matemáticas, es decir, que de la descripción de los estados de la psique, del alma, se tiene que hacer esto de una manera matemáticamente rigurosa. Por eso Herbart también no solo es un precursor de la didáctica y de la pedagogía en general, sino también es un precursor de la psicología y de la aplicación matemática a la psicología. Bueno, la aplicación matemática de la psicología que digamos que se maximizará cuando lo que la psicología tomará como objeto es la conducta, de la mano de Wundt. Bueno, pues esta es un poco esta trayectoria es la que está promoviendo también Herbart. Bueno, pues con Herbart tenemos esta afirmación del nominalismo, esta depuración de entidades metafísicas de la nueva pedagogía. Bien, y por último, la cuarta etapa es, como ya les dije, la negación del valor cognoscitivo de los enunciados normativos. Es decir, que la nueva disciplina tiene que encontrar criterios valorativos internos a la disciplina. Es decir, que no puede basarse en enunciados prescriptivos, en enunciados normativos externos a la disciplina. ¿Cómo conseguir enunciados meramente descriptivos o que cualquier principio normativo sea interno a la disciplina? Bueno, pues esto, que aparentemente suena bastante complicado, es lo que consiguió Bobbitt con su obra El Currículum, a principios del siglo XX. Bueno, en definitiva, Bobbitt no es más que un seguidor de la teoría fordista, que a su vez es una adaptación de las teorías de Taylor sobre la gestión de la producción. Como ustedes saben, Taylor intentó convertir la producción industrial en objeto de la ciencia y definió una serie de principios basados en la medición de los movimientos, de las actividades que realizaban los trabajadores en los procesos productivos. La idea de Taylor es que rigorizando, dando rigor a estos procesos productivos, pues se podía incrementar la producción. Fíjense ustedes cómo es un enunciado normativo interno. O sea, si aplicamos los principios de Taylor, se incrementará la producción, aumentará su eficiencia, sin entrar a considerar que se está produciendo, que eso serían enunciados normativos externos. Es la manera de maximizar la eficiencia de un proceso. Estas teorías de Taylor fueron adoptadas por Ford en su cadena de producción de automóviles del famoso Ford T, y esto más buenos salarios que permitían que los obreros trabajadores de Ford pudieran también comprarse coches Ford y tuvieran un buen nivel de vida, y por lo tanto había un estímulo del consumo. Pues esto es lo que más o menos se entiende como Fordismo, es decir, la conjunción del Taylorismo con el estímulo del consumo. Bueno, pues lo que hace Bobbitt es trasladar esta teoría fordista o taylorista al currículum. Es más, es decir, esta noción de currículum aparece entonces en la literatura como la traslación del modelo fordista, del modelo del proceso de producción, ¿no? A partir de lo que propone Bobbitt es exactamente lo mismo. Es decir, a partir de Bobbitt lo que hay que hacer es controlar los tiempos, la programación del acto de enseñanza y, por así decir, hacerlo de manera cada vez más eficiente. Bueno, pues con estos 4 pasos
más o menos a principios del siglo XX la didáctica ya se considera una ciencia, porque cubre estos pasos y, por así decir, bueno, pues es una ciencia que a partir de lo que hemos dicho, pues se considerará una más de las ciencias de la educación, adoptará modelos para entender sus prácticas, se basará en una psicología fuertemente matematizada y sobre todo aspirará a instaurar criterios normativos internos a los procesos, es decir, criterios de eficiencia. Bueno, explicado este proceso, que era el objeto del CLIP, ¿no? Explicar el proceso de la historia de la didáctica desde Comenius más o menos hasta la actualidad, ustedes pueden fácilmente intuir por dónde van a ir las dos grandes líneas de crítica a esta didáctica convertida en ciencia positiva. Por una parte, digamos, toda la crítica a la positivización de la didáctica, y en definitiva a esta conversión de la didáctica en una especie de traslación del taylorismo, que viene de la mano de la crítica de la denominada pedagogía por objetivos. Es decir, la pedagogía por objetivos no es más que la ampliación de esta perspectiva de Bobbitt. Bueno, he puesto aquí un ejemplo, el libro de José Jimeno Sacristán, catedrático de pedagogía, mejor dicho, de didáctica, la pedagogía por objetivos, obsesión por la eficiencia, porque creo que recoge muy bien esta primera línea de crítica. Es decir, bueno, como en definitiva lo que subyace a esta conversión de la didáctica en ciencia no es más que la lógica positivista, y como tal lógica positivista es susceptible de crítica. La segunda línea de crítica sería la focalización del aprendizaje, es decir, bueno, pues desde Ramón Llull, pasando por Radke, Alsted, hasta Comenius y después más allá por Herbart o por Pestalozzi o por Bobbitt. En definitiva, lo que tenemos delante es una ciencia, o mejor dicho, un saber que se pretende ciencia de la enseñanza. Ese es un asunto fundamental, porque bueno, muchas veces los didactas utilizan el recurso de decir, bueno, de hablar de procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, este guión, bueno, pues cada vez se ha ido disolviendo y sobre todo se ha disuelto de la mano de la psicología constructivista. Es decir, la psicología constructivista llega a la conclusión de que, bueno, que una cosa son los procesos de enseñanza y otra muy diferente son los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, no tiene sentido esta fórmula habitual de procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más, que entre una y otra, entre la enseñanza y el aprendizaje, hay un auténtico abismo, o si ustedes quieren, por utilizar una fórmula más fácil, que el aprendizaje no es un epifenómeno de la enseñanza. Un ejemplo de esta línea de crítica lo tienen ustedes en la obra Lernen, que significa aprender o aprendizaje, de Klaus Holzkamp, que fue catedrático en la Universidad Libre de Berlín. Bueno, en la página web van a encontrar ustedes una entrevista hecha por un catedrático alemán, por Rolf Arnold, a Klaus Holzkamp, en la cual el profesor Arnold le pregunta al profesor Holzkamp sobre este libro, que es un libro fundamental en la bibliografía centroeuropea. Les he dejado, ya digo, en la página web un texto traducido al castellano con las preguntas y las respuestas de esta entrevista, donde ustedes pueden ver claramente cuáles son los postulados del constructivismo pedagógico, y también les recomiendo otros vídeos anteriores donde ustedes van a ver las relaciones del constructivismo con la psicología, con la teoría de sistemas, etc. En el curso general tienen varios vídeos sobre estos temas que les invito a que ustedes vean. Bueno, pues muchas gracias por su atención y naturalmente, como ya he dicho, hay otros vídeos que pueden resultar interesantes para completar este.
En primer lugar, el primera parte de la historia de la didáctica, que es el vídeo anterior, pero también los dos vídeos sobre historia de la educación o los vídeos sobre el constructivismo. De nuevo, muchas gracias por su atención.